En la Biblia encontramos de que existe el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que se va a dar a un mundo que perece. Y uno de esos mensajes, que es el segundo, nos dice lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es interesante que aquí se nos dice de que Babilonia ha caído, pero en Apocalipsis capítulo 18 se nos menciona nuevamente que ha caído. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué quiere decirnos este mensaje? Este mensaje nos quiere decir de que es el mismo mensaje pero predicado en dos diferentes épocas de la historia. Una en la cual se menciona de que Babilonia ha caído, y la otra que se nos menciona que Babilonia ha caído por las corrupciones que ha hecho. O sea, la diferencia que hay entre uno y el otro mensaje es que son las corrupciones las que se han desarrollado en Babilonia. Ahora muchos dicen de que la caída de Babilonia es la destrucción de Babilonia, pero en realidad no es la destrucción de Babilonia, porque aquí dice que Babilonia ha caído, pero más adelante en el versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, por lo cual todavía no venía la destrucción de Babilonia. Estas caídas de Babilonia suceden antes de su destrucción, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa de que Babilonia haya caído? El mensaje de los tres ángeles en la antigüedad no había sido descifrado, no habían podido encontrar su significado a pesar de que Apocalipsis es la revelación de Dios, pero el mensaje de los tres ángeles no había sido entendido. Hace algunos años, hace algún siglo atrás, cerca de un siglo y medio, hubieron algunas personas que empezaron a estudiar este mensaje y se dieron cuenta del gran significado que tenía el mensaje de los tres ángeles. Que al estudiarlo con oración y con fervor y con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vio de que estas personas eran sinceras y que querían realmente obedecer a Dios y servirle, y buscándolo de todo corazón, el Espíritu Santo empezó a guiar a estas personas que estaban reuniéndose para poder comprender lo que significaban las profecías del Apocalipsis, porque Cristo pronto vendría para ese tiempo, según la creencia que ellos tenían. Por lo cual ellos empezaron a adquirir este conocimiento de las verdades de Dios, y al darse cuenta de que Cristo venía, y al darse cuenta de que venía un juicio, y que el juicio estaba por llegar, ellos empezaron a predicar el mensaje de los tres ángeles, empezaron a predicar a muchas personas. Todo esto se desarrolló en lo que es Estados Unidos, y hubo un movimiento que empezó a crecer. Y cuando ellos fueron y presentaron esto en sus iglesias, ellos fueron sacados de las iglesias. Las iglesias que en ese tiempo Dios estaba usando para que pudiesen aceptar la luz de la verdad del mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje para que Cristo venga. O sea, el mensaje se predica y Cristo viene. Pero este mensaje fue rechazado por las iglesias. Los miembros de iglesia que existían en ese tiempo fueron sacados, fueron expulsados. Y vinieron personas que eran católicas, vinieron personas que eran bautistas, y así se fueron saliendo metodistas de las iglesias que fueron expulsados por estos mensajes, y comenzaron a hacer un movimiento, comenzaron a hacer un grupo con los cuales el Señor iba a trabajar para poder preparar a su pueblo para la segunda venida. Ahora, la verdad, la luz, iba a brillar en esas iglesias, pero estas iglesias rechazaron el mensaje. El Señor venía con una luz, y ellos dijeron, no, nosotros no queremos esa luz, por lo cual quedaron en tinieblas. Y de esa forma es como Dios quería tomar a estos pueblos y agarrarlos para sí, para Él, para que le sirvieran de verdad con este mensaje triangélico. Pero ellos, al rechazarlos, quedaron en oscuridad. No conocieron las verdades acerca del lugar santísimo, ni de su ley, ni del juicio. Y es en ese momento cuando, al rechazar el primer mensaje del primer ángel de que la hora de su juicio ha llegado y tienen que adorar al Creador, que tiene una ley de Dios, estas iglesias, al rechazar ese mensaje, viene el segundo mensaje para ellos. ¿Y cuál es? Que Babilonia ha caído. Porque estas iglesias que habían salido de Babilonia tenían prácticamente las creencias muy parecidas. Entonces Dios quería darle la luz y ellos la rechazaron.
Por lo cual cayeron estas iglesias. Cayeron en el pecado, cayeron en la apostasía. Mientras que Dios solamente lo único que quería era redimir a estas iglesias, a este pueblo. Y esa es la primera caída de Babilonia. Cerca de los periodos de 1800, 1844, 1843, 42. En todo ese periodo, estas iglesias rechazaron el mensaje. Pero ahora los años han pasado, ya han transcurrido los años. Han pasado un siglo. Y esto quiere decir de que Babilonia, que cayó en ese tiempo, ahora a través del tiempo, se le han añadido más corrupciones y se ha ido más hacia abajo en el pecado, en la apostasía, porque han rechazado la luz que el Señor les mandó en esa época. Y ahora Babilonia va a volver a caer. Entonces la pregunta es, ¿por qué va a caer? ¿Cómo va a caer? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 21, donde se nos dice la labor que nosotros tenemos que tener. Dice, ponen la mesa y extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. El Espíritu Santo está firmemente anclado a lo que es tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Está fundamentada en lo correcto? ¿Está tu fe puesta en el cielo para que Cristo te dé la fortaleza que tú necesitas para ese día? Cristo, el Espíritu Santo y todo lo que está envuelto en la divinidad va a hacer de ti que seas una atalaya, un centinela, para predicar estas hermosas verdades que el Señor tiene en su palabra. Sigue diciendo el versículo 6, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Querido hermano, Dios te ha puesto a ti como centinela, Dios te ha puesto a ti como atalaya para su pueblo. No puedes callar lo que veas. Tú debes predicar estas verdades con ese poder que viene de lo alto. Porque dice, en las noches enteras sobre mi guarda. Porque el Señor te pide que tú veles, que tú estés preparado día y noche incesantemente. Porque la venida del Señor está pronta a venir. Sigue diciendo el versículo 9. He aquí vienen hombres montados y jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Yo cuando leí este versículo, se me vinieron 3 textos a la mente que vamos a ver ahora. El primero está en Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Cuando el Señor manda a predicar su evangelio, cuando manda a predicar su palabra, Él dice que los manda de 2 en 2. Si lo vemos simbólicamente, en Apocalipsis se nos dice de que el mensaje de los 3 ángeles alcanza a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, a todo el mundo. Pero el Señor cuando los comisiona dice de 2 en 2. Aquí se nos dice que venían jinetes de 2 en 2 y luego se escuchó un sonido que decía, ha caído Babilonia, cayó Babilonia. Babilonia cae por rechazar la verdad. Estos mensajeros van con la luz del Evangelio, van pregonando las verdades santas de Dios, pero Babilonia rechaza la advertencia de Dios. Y al rechazar las advertencias de Dios, la luz que Dios le quiere dar a este pueblo es sacada. Dios no puede iluminar a los que están en Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué no puede iluminarla? Porque ellos no dejan que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Es por eso que Babilonia va a volver a caer, y aún peor porque las verdades de Dios han aumentado. La luz que el Señor le ha entregado a su pueblo ha crecido, y al rechazar esas verdades, más las corrupciones que Babilonia ha hecho, mayor es su condenación. El Señor mandó de 2 en 2 a predicar, y eso va a ser el mensaje de la evangelización, de la predicación, que todas las personas van a estar proclamando los mensajes de los 3 ángeles, pero muchos los van a rechazar, y al rechazarlos van a caer por segunda vez en el tiempo del fin. Cayó Babilonia. El otro texto que se me vino a la mente cuando yo leí este versículo es Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto,
Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y a los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí se nos dice que viene un ejército, y quien montaba ese caballo blanco es el mismo Cristo Jesús, que viene con toda su compañía de jinetes, representados, que esto simboliza la segunda venida de Cristo. Esto es un simbolismo, pero en el simbolismo se ve como Jesús viene como un guerrero, y vienen con todos sus otros jinetes que son su ejército. ¿Y vienen para qué? Para rescatar al pueblo de Dios. Pero también viene para destruir a aquellos que no lo aceptaron, que no aceptaron su mensaje. Y ahora Babilonia cae por rechazar sus mensajes, pero ahora también cae en destrucción. Por aquel jinete que viene para destruir a aquellos que no quisieron servirle. Porque el Señor los llamó y los estuvo llamando y les dio luz y les dijo: ustedes vengan hacia mí. Quiero que ustedes conozcan estas verdades para que prediquen la verdad presente, para que prediquen estas verdades hermosas que yo estoy revelando. Y ellos rechazaron. ¿Por qué? Porque tienen prejuicios, porque sus líderes los engañaron. Y lamentablemente Babilonia caerá. Cayó primero por rechazar el mensaje de los tres ángeles en la antigüedad, hace unos siglos, hacia el siglo pasado. Y ahora en el tiempo del fin Babilonia va a volver a caer porque rechazan nuevamente estos mensajes. ¿Cómo no voy a caer? ¿Cómo puedo hacer para no caer? Dice el Señor, Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único que te va a guardar, el único que te va a proteger para que tú no caigas es el Señor. Pero tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Tienes que entregar tu voluntad hacia la de Él, para que Él pueda usarte para gran predicación de este mensaje y no seas parte de esa Babilonia que va a caer, sino que tú puedas salir de Babilonia y predicar el mensaje de los tres ángeles, porque Babilonia cae por rechazar este mensaje. ¿Quieres tú no caer por rechazar estos mensajes? Pues entonces debes unirte a la predicación masiva del mensaje de los tres ángeles.